Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Seguimos, señores, aquí en Radio Amanecer en Estudio, analizando los diferentes temas de crecimiento espiritual. Estos consejos profundamente espirituales y que básicamente están poniendo en nuestras manos esas herramientas para interaccionar con los demás, cómo buscar la dirección divina en momentos difíciles. Y de eso se trata la lección de esta semana, un ministerio impulsado por el amor y para beneficio de las personas que no saben leer o escribir, y también para los no videntes que hacen su reclamo, que les repitan tanto el título de la lección estudiada durante la semana y el texto bíblico a memorizar de 2 de Corintios, capítulo 2, verso 4, porque por la mucha tribulación y la angustia del corazón, les escribí con muchas lágrimas, no para que sean contristados, sino para que supiesen cuánto los amo. Wow, esa declaración como que uno debería estar repitiéndola en algún círculo donde algunas personas se sienten que cuando se le hace una observación por alguna situación, piensan como que es un gran reproche para que se vaya de la iglesia. El apóstol Pablo dice, cuando hago estas cosas, lo hago por amor. Así es que pasamos de inmediato a saludar a nuestro gran hermano, nuestro amigo, el pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, en los comentarios a estas lecciones que para hoy repetimos, triunfo en Cristo. Estamos en victoria, Pastor Scroggins. Estamos listos y dispuestos a que Dios siga obrando en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, y más con estas temáticas que se están tratando en las diferentes lecciones de este trimestre. Vamos llegando ya al final de la lección número 9, y lo que Dios ha venido trabajando en nosotros principalmente, oiga cómo lo digo, en nosotros. Cuando hablo en nosotros no hablo de ustedes, hablo del pastor Scroggins y en mí, porque de primera mano, antes de cualquier otra cosa que podamos decir aquí, Dios va ayudándonos a que podamos crecer conforme a la estatura de Jesucristo y ser mejores cristianos cada día, ser mejor hombre cada día, ser mejor esposo cada día, ser mejor dirigente cada día, superar cada etapa cada día en la que nos encontramos, ya sean estas negativas o positivas, para mantener y seguir adelante. De cada uno de esos puntos debemos y tenemos que aprender. Y creo que es el momento para que Dios se siga glorificando en nosotros. El triunfo en Cristo. Vamos a orar para entrar en detalles de este día. Buen Dios, amante Padre, Dios bueno y Padre de bondad, muchas gracias. Queremos abrir nuestras mentes al poder y a la influencia del Espíritu Santo. Que confirmes tu obra en nosotros cada día y que reproduzcas, transformes y guíes nuestras mentes conforme a tu voluntad. Pedimos perdón, pedimos entendimiento. Te rogamos que seas el centro de nuestras vidas para que tu cometido divino se cumpla. Dirígenos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro estudio para el día de hoy. Como punto de referencia inicial, hay una declaración en la palabra de Dios en la Biblia, en 2 de Corintios capítulo 2, los versículos 12 y 13. 2 de Corintios capítulo 2, versículos 12 y 13. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu,
por no haber encontrado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Así nos dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 2 versículos 12 y 13. Y es importante porque el apóstol Pablo, después de escribir esa carta entre comillas severa, vamos a ver qué fue lo que pasó allí, qué hizo. Pastor, esas son de las ideas que nosotros vamos a desarrollar en el día de hoy. El versículo 14, sin duda, es una de las perlas de las cartas del apóstol Pablo. Por eso dice: pero gracias a Dios que nos lleva siempre al triunfo en Cristo. Este tipo de declaración es extraordinaria, porque en ella encontramos la certeza de que Dios siempre guía a sus hijos en una labor para Él, y a través de Jesucristo Él nos da la victoria. De esta manera interesante, notamos que en segunda carta a los Corintios, el capítulo 12, versículos 12 al 13, Pablo retoma el tema que introdujo en el versículo 4. Allí Pablo menciona su ansiedad por no haber encontrado a Tito en Troas, ya que estaba deseoso de recibir las noticias sobre la iglesia de Corinto, según ustedes pueden ver lo que hemos analizado anteriormente. Por ello, su expresión de gratitud por el hecho de que Dios lo lleva al triunfo en Cristo, y aparece de una forma abrupta esta mención en el versículo 14, debido a que, pastor. Es importante destacar, la verdad que hay como un cambio, sí, como usted está haciendo esa descripción en una forma muy, muy abrupta. La frase que encontramos allí en Corintio, capítulo 2, verso 14, cuando se habla en Cristo, podemos nosotros decir que es muy, pero muy importante para comprender básicamente ese pasaje de manera muy particular y las cartas paulinas en sentido general. Se hace notar que Pablo nunca se atribuye las victorias del Evangelio como si fueran de él, propias de él. Y es una lección muy importante que nosotros deberíamos asimilar. Pastor, usted se da cuenta que hay algunas personas que realizan ciertas actividades, labores, y entonces lo publican con bombos y platillos para decir, porque yo estuve presente, yo estuve allí. Eso es muy peligroso. Ahí encontramos una lección muy importante del apóstol Pablo, tanto para las grandes como las pequeñas victorias que nosotros experimentamos en nuestros esfuerzos por ganar a personas para Cristo con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto, incluso nuestras victorias en la familia, en el trabajo, en los estudios, no nos pertenecen, señores, vienen de parte de Dios. Usted notará, pastor, que en el lenguaje de comunicación que este servidor utiliza siempre, aunque esté hablando solo, me gusta siempre utilizar el plural, porque yo pienso que aunque esté hablando solo en la radio, hay un elemento muy importante llamado el Espíritu Santo, o los materiales que uno utiliza, otro los escribió para que podamos aprender, y de ahí es importante reconocer que uno no obtiene la victoria en términos espirituales, sino más bien que es guiado por el poder del Espíritu Santo, y por supuesto otras personas que colaboran en lo que uno podría llamar como triunfo de manera particular, que no es tal, sino más bien un instrumento para la proclamación del Evangelio, y de ahí nosotros podemos decir sin temor a equivocarnos que es un triunfo en Cristo Jesús. Es bueno que podamos ver que los eruditos debaten qué quiso decir Pablo con esta frase, llevar el triunfo. Existe un consenso general en este sentido, porque hacen referencia a la metáfora, que esta metáfora proviene específicamente de la imagen de una procesión triunfal romana, ya que en el término griego la traducción como llevar el triunfo significa presidir en una procesión triunfal. Ese es el significado que se le atribuye. Y ahí entonces cuando se habla de que probablemente esta imagen que se presenta aquí es de un desfile de victoria romano en el que el general conquistador conducía a todos sus prisioneros hacia la capital del imperio.
Allí entonces podemos ver cómo las interpretaciones sobre cómo Pablo emplea esta imagen a su situación puede resumirse en 2 puntos de vistas principales. En primer lugar, se podrá ver que Dios hizo que Pablo triunfara como prisionero conquistado que le celebra la victoria de Dios en Cristo. En este punto entonces vemos que se describe a Pablo como un vencedor. En el segundo lugar, Pablo se presenta no como un vencedor, sino como un prisionero sometido a sufrimientos por parte del triunfo de Dios en Cristo. En resumen, podemos decir que este debate gira en torno a si Pablo estaba enfatizando su victoria en Cristo o sus sufrimientos como prisionero de Dios en Cristo. No importa cuál sea o cuál fuera la idea de estas dos que Pablo estuviera teniendo en mente. Una cosa para nosotros debe ser segura, y es que realmente el triunfo proviene de Dios en Cristo. O sea, Dios lleva el evangelio a su victoria final en Cristo a través de personas totalmente que se han comprometido a Él. De ahí la importancia, pastores Crogins, hermanos y amigos, que necesitamos ver las diferentes menciones que se puede decir o se pueden ver o encontrar en los escritos de Pablo y en el Nuevo Testamento. En Cristo somos nueva criatura, en Cristo somos más que vencedores, en Cristo tenemos victoria, en Cristo. O sea, todo lo que podemos hacer. Cuando nosotros estamos en Cristo, somos justificados. Cuando Cristo está en nosotros, somos transformados. De alguna manera, entender esto nos va a ayudar a tener una dimensión más abarcante en el tipo de cristianismo que estamos practicando. No porque yo me porté bien, no porque yo lo sé, no porque fui yo por mi conocimiento, no por mis habilidades, sino porque literalmente Dios se hizo sentir a través de nosotros como instrumentos para salvación. Seguimos en esa misma dirección cuando estamos estudiando Triunfo en Cristo. Es importante, pastor y amigos oyentes, destacar que 2 Corintios 2, 12 y 13, aquí el apóstol Pablo muestra su profunda vulnerabilidad en términos humanos, muy vulnerable. A pesar de tener una gran oportunidad de predicar el evangelio, que por cierto es una puerta abierta por Dios allí en Troas, no pudo quedarse tranquilo ni disfrutar, señores, del éxito ministerial debido a la intensa preocupación por no encontrar a su colaborador Tito y saber de la iglesia en Corinto. Oiga, esto es una figura muy importante cuando tú tienes un colaborador que ha estado ahí sirviendo contigo y de repente tú piensas encontrarlo y no lo ve, empiezan a aflorar algunas preguntas, y esas son de las grandes preocupaciones que el apóstol Pablo tenía. Hace mención acerca de esa puerta abierta allí en Troas. Dios le dio al apóstol Pablo una clara oportunidad y las condiciones favorables para evangelizar en esta ciudad portuaria. El apóstol Pablo esperaba reunirse allí con Tito para recibir noticias sobre cómo los corintios habían recibido su carta anterior, que es una carta fuerte o severa, porque cuando uno está trabajando con algún tipo de comunidad y espera tener algún tipo de noticia y no llegan esas noticias, en primera instancia el apóstol Pablo se preocupa por el hombre, por su compañero, por su amigo. No llegó, entonces ¿qué habrá pasado con Tito? Y es ahí donde se produce una angustia espiritual. La frase "no tuve reposo en mi espíritu" refleja lo que es la profunda ansiedad, el peso emocional y el amor paternal que Pablo sentía por las iglesias que fundó, la cual superaba su deseo de iniciar un nuevo trabajo ministerial en ese momento. Es bueno que veamos que el apóstol Pablo viene usando esta metáfora de la fragancia en relación con este punto que describimos anteriormente del desfile militar de un general triunfante en el contexto romano, cuando trae sus prisioneros hacia la capital del imperio. Pablo, literalmente ahora, a la iglesia de Corinto, le presenta
que a pesar de sus debilidades y desafíos intensos, era la prueba de éxito de su proclamación frente a las pruebas. O sea, vosotros, ustedes, son mi triunfo en Cristo. O sea, además, los creyentes eran para él una ofrenda de incienso cuya fragancia difundida por todas partes es el conocimiento del Salvador Jesucristo. Entonces, el ministerio debe atraer a las personas a Cristo, así como una dulce fragancia llena toda una habitación o un lugar o se transmite. Sin embargo, el evangelio resulta tan ofensivo para algunos como el olor de la muerte, según 2 Corintios capítulo 2 versículo 16. Te encuentras con Cristo para vida. Cuando Él te transforma, todo cambia y avanza en la dirección que Cristo quiere que sea, porque Él es realmente aquel que da el triunfo y da la victoria. No yo, no otro, sino Cristo mismo. Leer estos pasajes de la Biblia donde involucra a Pablo preocupado e interesado por saber de su amigo, de su hijo en términos espiritual, nos da algunas lecciones bien interesantes que nosotros deberíamos aprender de este pasaje de la Biblia. Humildad en el liderazgo. Eso es muy importante. El texto, señores, expone que un siervo de Dios maduro, como es el apóstol Pablo, y lleno del poder del Espíritu Santo, también lo vemos experimentando angustia, dolor, en términos reales, un dolor emocional, preocupación genuina por los demás. ¿Cuántos de nosotros deberíamos aprender esa lección de humildad cuando tengo una relación estrecha de amistad con alguien? En este caso, vamos a suponer el caso del pastor Machuca, tenemos una cita, uno se desespera. ¿Qué le habrá pasado al pastor Machuca? ¿Por qué no llega el pastor Machuca? Y esas son de las grandes cuestiones que nosotros deberíamos aprender. Humildad en el liderazgo, interesarse por los demás y cuáles son las cosas prioritarias en el ministerio. El apóstol Pablo, el cuidado pastoral de las almas o de las personas que fueron dañadas o en riesgo en Corintio era más urgente que aprovechar una nueva oportunidad evangelística en Troas. O sea, él está pensando en su gente de allá, qué pasó cuando envió esa carta, cuál fue la reacción de los hermanos, y definitivamente que uno de los puntos que podemos también aprender aquí en este pasaje de la Biblia, su decisión de dejar una puerta abierta para viajar a Macedonia, demuestra que la guía de Dios a veces implica retirarse de un proyecto, de un lugar activo, cuando el bienestar emocional y espiritual exige atender otro asunto prioritario. Y eso lo vemos en grandes personas ahí en la Biblia, que tuvieron que salir de un lugar donde ellos pensaban que se debía realizar algo y entonces Dios lo llama y lo lleva a otro lugar. Esto mismo está pasando con el apóstol Pablo. Claro, esta preocupación que él tuvo realmente es por lo que él sentía por los miembros de la iglesia de Corinto también, porque está ansioso, está deseoso de saber realmente el resultado, cómo estuvo todo, especialmente por este amigo que usa en el viaje, específicamente a Tito, quien es enviado y luego debe encontrarse con el apóstol Pablo. Por eso él mismo dice: no tuve reposo en mi espíritu, escribió, concerniente a ese incidente porque no había encontrado a Tito. Y ahí es entonces como partió de Troas y cruzó a Macedonia, donde en la ciudad de Filipos se encontró con Timoteo, según lo que nos describe la misma palabra de Dios. ¿Cuál fue la reacción de Pablo al encontrarse con Tito en Macedonia y escuchar respuesta positiva de los corintios? Segunda de Corintios capítulo 2 versículos 14 al 17. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos,
que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Tito y el apóstol Pablo, señores, de acuerdo a esta declaración bíblica que usted ha compartido con nosotros, podemos notar que Tito y Pablo finalmente se encontraron en Macedonia, trayendo un gran alivio, señores, y una alegría al apóstol Pablo, que uno quisiera como ver ese momento de encuentro cuando Pablo y Tito se encuentran. El desenlace de esta historia se relata más adelante en la misma carta, especialmente en 2 de Corintios capítulo 7, los versículos del 5 hasta el 16. Usted leyó parte de ese encuentro. Se produce un gran reencuentro y esto es buenas noticias. Podríamos decir, evangelio es buena noticia. Es el consuelo de Dios. Allí el apóstol Pablo, que al llegar a Macedonia seguía sufriendo de gran ansiedad y conflictos externos, sin embargo, escribe: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. ¡Wow! Qué linda referencia cuando uno ve a un amigo con lo cual tiene la oportunidad de encontrarse. Tito trajo excelentes noticias y eso es muy importante. Los corintios se habían arrepentido genuinamente tras leer las cartas severas de Pablo, y esto de cartas severas siempre lo queremos poner entre comillas. Habían, señores, recogido al ofensor que causaba divisiones y expresaban un profundo amor, nostalgia a la vez y fidelidad al apóstol Pablo. Por eso, el mismo Tito se alegra. No solo cumplió con la misión con éxito, sino que su propio espíritu fue renovado al ver la obediencia, el respeto y la hospitalidad con la que la iglesia de Cristo los recibió, y eso es muy, muy importante. Cuando uno espera algún resultado sobre una carta o algún sermón y ve que produce el efecto positivo y alguien le trae la noticia. Yo he escuchado muchos predicadores que prediqué en tal fecha y quizás se sembró allí la semilla, pero cuando alguien le lleva la noticia: mire, de esa campaña evangelística, de lo que usted predicó acerca de Cristo, 20, 30, 40 personas después decidieron aceptar a Jesús, abandonar su vida de pecado, y yo le digo, amén, usted que lleva esa noticia no se siente regocijado, pero solamente se fortalece, claro, señores, claro que sí. Tanto el que lleva la noticia como el que produjo la noticia, que en este caso fue el apóstol Pablo. La pregunta para reflexionar en esta parte conclusiva es la que presenta la guía de estudio al final. ¿Qué te motiva en todo lo que haces, especialmente cuando lo haces en el nombre de Jesús? Es una pregunta para reflexionar, porque realmente nuestros motivos ocultos o revelados van a decir algo. ¿Con quién estamos acompañados? ¿Quién dirige nuestras vidas? Los objetivos que tenemos, así como cualquier otra cosa que sea de amplia y buena motivación. Queremos compartir con ustedes de manera especial Alza tus ojos del 15 de la lectura devocional, Alza tus ojos del 15 de agosto, en la página 239. Hace referencia a varias cosas y es importante que podamos puntualizarlas también en este contexto del mensaje. Los que continuamente están recibiendo fuerza de Cristo poseerán su espíritu. No serán descuidados ni en palabras ni en conducta. Descansará sobre su alma una permanente comprensión de lo que ha costado su salvación en el sacrificio del amado Hijo de Dios. Como una fresca y vívida representación, se presentarán ante su mente las escenas del Calvario, y se someterá su corazón y se enternecerá por esta maravillosa manifestación del amor de Cristo en ellos. Considerarán a otros como comprados por su sangre preciosa, y los que están unidos con Cristo les parecerán nobles y elevados y sagrados debido a esa relación. La muerte de Cristo en el Calvario debería impulsarnos
a estimar a las almas tal como Él los estima. Su amor ha manifestado el valor de cada hombre, mujer y niño. Alabado sea el nombre del Señor. Qué bueno. Qué mejor forma de cerrar una reflexión, un estudio, tratar este tema y analizar algunas cosas que nos permiten ver ese triunfo en Cristo. Ya sea que el Señor nos haya utilizado para presentar algún contenido, presentar algún mensaje, hacer algo a favor de algo o de alguien que glorifique su nombre, el triunfo y la victoria siempre será de Cristo. O más aún, si en medio del sufrimiento, del dolor, la tristeza o el problema, yo llego a estar guiado por el poder del Espíritu Santo, saldré más que victorioso en el nombre de Cristo. En cada región, en cada lugar donde uno tiene la oportunidad de trabajar, dar alguna campaña, ir a trabajar por un tiempo, siempre le gusta tener buenas noticias. Recuerdo cuando estuve trabajando ahí en la comunidad de Esperanza, tengo el deseo, el anhelo de ir donde esos hermanos para ver cómo están y que lo que se sembró allí, el Espíritu Santo pueda hacer que la gente asuma esa responsabilidad de servir a Cristo de todo corazón, y espero muy pronto estar en esos lugares para recibir buenas noticias. De eso se trata. El triunfo en Cristo depende precisamente del Espíritu Santo, y uno se regocija cuando hay un triunfo en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tus bondades. Gracias porque tú eres bueno, para siempre tu misericordia. Que este evangelio que se ha sembrado en tantos corazones, donde había situaciones difíciles, que hoy en día germine para que quienes están al frente presentando tu palabra puedan recibir esas grandes noticias que es un triunfo en Cristo Jesús. Guíanos siempre, acompáñanos, te lo pedimos en su nombre, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.